¿Conoces un juego llamado Monopolio y cuál fue el motivo por el cual fue inventado? El juego Monopoly o Monopolio nació en 1903 y fue patentado por Elizabeth Magie con el nombre de Land of Game, que significa juego del propietario. Esto con el objetivo de mostrar las injusticias del sistema capitalista, que enriquece a los terratenientes y propietarios y empobrece a los arrendatarios. La idea era que los niños que jugaran tendrían en mente esta injusticia hasta su adultez. ¿Quieres saber qué relación tiene esto con la clase de hoy? Pues presta mucha atención a la clase. Saludos, estudiantes. Sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos en casa. Soy su profesor, Julio Pimentel. Es importante decirles que el producto final de la semana será la elaboración de una obra de arte. En la clase anterior tratamos el tema la expansión colonial europea en el continente Oceanía, en los siglos XVIII y XIX, donde comprendimos que la ocupación y colonización de Oceanía fue tardía y que fue la última porción del planeta Tierra en entrar en contacto con Europa. Vimos que la implantación de las potencias coloniales en Oceanía no obedece tanto a factores económicos ni estratégicos, sino más bien a razones políticas, como el prestigio internacional que reportaba tener posesiones coloniales en ultramar. Conocimos además que el Imperio Británico se adueñó de grandes y extensos territorios en Oceanía, como fue Australia y Nueva Zelanda. Esto debido a que eran los únicos con tal capacidad y recursos en esa época para conquistar territorios tan lejanos. Tratamos también el tema de los valores morales y su importancia en la familia, donde enfatizamos que los valores morales son las reglas que existen en una sociedad para que nos comportemos de manera adecuada para poder convivir con los demás. En cuanto a los valores familiares, dijimos que estos fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza. En el día de hoy aprenderemos acerca de las revoluciones burguesas, además del arte como forma de expresión. Pero, ¿sabes lo que es una revolución? ¿A qué se le llama burguesía? ¿Sabías que el arte es una forma de expresión? Si quieres conocer esto y mucho más, presta mucha atención a la clase del día de hoy, porque te aseguro que será interesante. Comencemos conociendo el concepto de revolución. El origen de la palabra revolución está en el término latín revoltum, que significa dar vueltas. La revolución se puede definir como un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos: social, económico, cultural, religioso, entre otros. Los cambios revolucionarios tienen consecuencias trascendentales y suelen percibirse como súbitos y violentos, ya que se trata de una ruptura del orden establecido. Las revoluciones nacen como consecuencia de procesos históricos y de construcciones colectivas. El término revolución es usado como sinónimo de inquietud, revuelo o alboroto, y por otro lado es usado como cambio, renovación o vanguardia, y por ello su significado depende del lado en que se está de la historia de la revolución. La ciencia de la historia establece tres grandes tipos de revoluciones, que son política, social y económica. La revolución política es aquella donde se reemplaza al gobierno o incluso se modifica la totalidad del sistema político. Las relaciones sociales, como las de propiedad, en cambio, se mantienen inalterables. Un ejemplo de este tipo de revoluciones fueron las acontecidas en Europa en 1848, cuando se generalizó una ola de manifestaciones populares que se expandió con gran velocidad. La revolución social, en cambio, es una transformación del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas dentro de un espacio territorial liberado, ya sea una ciudad o un país. De esta forma, las revoluciones sociales sí alteran las relaciones de propiedad y trascienden la política, como la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Soviética de 1917. Por último, la revolución económica es el cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. El término generalmente se aplica con los cambios tecnológicos, como lo acontecido con la llamada revolución industrial, donde se comenzó una época diferente gracias a las nuevas técnicas y fuentes de energía, invención de maquinarias y nuevos medios de transporte, entre otras cuestiones.
Se denomina burguesía a la clase social media y acomodada en la cual se agrupan aquellas personas que poseen propiedades y altos rendimientos económicos. El término burguesía es derivado del idioma francés para referirse a las personas que vivían en ciudades en las que tenían ciertos privilegios laborales, como ser comerciantes o artesanos. La burguesía surgió en la Edad Media, específicamente en Europa, cuando todavía la principal fuente de trabajo era la actividad rural, aunque ya existían los comerciantes de ropas, joyas y especias, así como los artesanos. Por tanto, el término burguesía fue empleado para denominar a las personas que habían dejado el campo y la actividad rural para mudarse y vivir dentro de las ciudades amuralladas, en unos nuevos espacios llamados burgos. La burguesía se divide en 3 categorías, que son la alta burguesía, que es responsable de los medios de producción y altos cargos políticos; la burguesía media, que son las personas que ejercen una profesión liberal; y por último, la baja burguesía, que son las personas que forman parte del sector industrial y comercial. Según Karl Marx, la burguesía es una clase social de régimen capitalista en la que sus miembros son responsables de la producción, son dueños de su propio negocio y son el opuesto de la clase obrera. En ese mismo orden, Marx reconoce que es gracias a la burguesía y a sus valores que el término sociedad fue evolucionando y allanó el camino para la obtención de los derechos civiles y de un Estado representativo. Buenos días, mi nombre es Génesis Pérez, estudio en el Liceo Gregorio Gilbert y me gustaría saber, hoy en día, ¿a quiénes se les llama burgueses? Hola querido estudiante, muy buena pregunta. Actualmente se denomina burguesía a las personas que pertenecen a la clase media o que tienen su propio negocio. No obstante, también se hace un uso despectivo del término burguesía, ya que se emplea para catalogar a las personas comunes y vulgares que no tienen muy buen gusto. Pero, ¿cuáles son las características de la burguesía? La burguesía está compuesta por niveles en los que se diferencian los grupos de individuos según su riqueza, actividad laboral y prestigio. Tienen como valor fundamental reconocer los derechos civiles y la división de poderes. Se basa en la concepción de que los estados deben poseer un sistema político representativo. Los burgueses pueden ocupar cargos políticos. Pueden conformar selectos grupos de personas de gran influencia económica y política. Y por último, se benefician de la actividad económica capitalista. Buenos días, mi nombre es Tiffany Mateo, estudio en el Politécnico San Josefe y Alegría. Profesor, me gustaría saber qué fueron las revoluciones burguesas. Hola, interesante pregunta, estudiante. Como ya conocemos lo que es una revolución y lo que es la burguesía, podemos decir que las revoluciones burguesas fueron movimientos revolucionarios dominados por el sector social de la burguesía, que tuvieron lugar en distintos escenarios desde finales del siglo XVIII y hasta el periodo de la Primera Guerra Mundial, o sea, hasta principios del siglo XX. Las revoluciones burguesas son llamadas así porque fue la burguesía la que definió el espíritu de dichos procesos revolucionarios, y son importantes en la historia económica porque con su triunfo se crearon las nuevas instituciones de la sociedad que resultaron propicias para el desarrollo del modo de producción capitalista, en sustitución del orden social y modo de producción feudal. La comunicación en sentido general es cualquier comportamiento que lleva consigo un mensaje y es percibido por otra persona. El arte no es la excepción, ya que toda obra de arte tiene un contenido y unos medios de expresión. El contenido es el mensaje, es decir, todo aquello que el artista trata de transmitir a sus semejantes. Los medios de expresión artística son todos los materiales que el artista usa para transmitir sus mensajes o contenidos. Por ejemplo, los sonidos, las palabras, las formas, los colores, los volúmenes, los movimientos, entre otros. El artista puede transmitir su contenido de diferentes maneras, dependiendo de estos materiales o medios de expresión. Como acabamos de conocer, con el arte se transmiten sensaciones, sentimientos y hasta ideas, pero no solo con palabras, sino a través de códigos. Un código es una forma de transmitir un mensaje, pero sin decirlo.
Por ejemplo, cuando aplaudes, te estás diciendo a alguien que lo hizo muy bien, pero sin palabras. La manera de usar y combinar los colores, las formas, las líneas, cómo se ubican los objetos, la textura y los tamaños son algunos de los códigos que utilizan las artes plásticas. Por cierto, se les llama artes plásticas a las formas de expresión como el dibujo, la pintura y la escultura. A veces el artista nos quiere decir algo con su obra, pero otras veces es el espectador quien hace su propia interpretación personal, dependiendo de su punto de vista acerca de la obra de arte. Vamos a ver si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Selecciona la respuesta correcta. Número 1. Es un término que representa a las personas que no hacen ningún tipo de trabajo manual y que poseen una importante acumulación de bienes y dinero que los convierte en personas adineradas. Te repito, es un término que representa a las personas que no hacen ningún tipo de trabajo manual y que poseen una importante acumulación de bienes y dinero que los convierte en personas adineradas. A. Revolución. B. Burguesía. C. Socialismo. ¿Elegiste la B, burguesía? ¡Excelente! Número 2. Es donde se reemplaza al gobierno o incluso se modifica la totalidad del sistema político, mientras que las relaciones sociales, como las de propiedad, se mantienen inalterables. Te repito. Es donde se reemplaza al gobierno o incluso se modifica la totalidad del sistema político, mientras que las relaciones sociales, como las de propiedad, se mantienen inalterables. A. Revolución. B. Burguesía. C. Revolución industrial. Exactamente, la A. Muy bien. Número 3. Es la ciencia de la historia que establece 3 grandes tipos de revoluciones, que son, te repito, es la ciencia de la historia que establece 3 grandes tipos de revoluciones, que son A. Media, alta y baja. B. Política, social y económica. C. Primera, segunda y tercera. Si elegiste la B, al igual que yo, lo hiciste excelente. Tema 2. Ahora responde las siguientes interrogantes. Número 1. Se da cuando se produce un cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. ¿A qué tipo de revolución pertenece? Te repito. Se da cuando se produce un cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. ¿A qué tipo de revolución pertenece? Sí, exactamente, la revolución económica. Número 2. ¿Cuáles son todos los materiales que un artista usa para transmitir sus mensajes o contenidos? Te repito. ¿Cuáles son todos los materiales que un artista usa para transmitir sus mensajes o contenidos? Muy bien, los medios de expresión artística. Número 3. Según Karl Marx, ¿qué es una clase social del régimen capitalista en la que sus miembros son responsables de la producción, dueños de su propio negocio y son lo opuesto de la clase obrera? Te repito. Según Karl Marx, ¿qué es una clase social del régimen capitalista en la que sus miembros son responsables de la producción, dueños de su propio negocio y son el opuesto de la clase obrera? ¡Excelente! La burguesía. Hoy aprendimos acerca de las revoluciones burguesas, también acerca del arte como forma de expresión. Comprendimos que una revolución se puede definir como un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos, que pueden ser a nivel social, económico, cultural, religioso, entre otros. Mientras que la ciencia de la historia establece 3 grandes tipos de revoluciones, que son política, social y económica.
Conocimos además que la burguesía se refiere a la clase social media y acomodada, en la cual se agrupan aquellas personas que poseen propiedades y altos rendimientos económicos. Vimos que la burguesía se divide en tres categorías, que son la alta burguesía, la burguesía media y por último la baja burguesía. Hoy aprendimos también acerca del arte como forma de expresión, donde vimos que mediante el arte se transmiten sensaciones, sentimientos y hasta ideas. Conocimos que los medios de expresión artística son todos los materiales que el artista usa para transmitir sus mensajes o contenidos. Por ejemplo, los sonidos, las palabras, los colores, las formas, los volúmenes, los movimientos, entre otros. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca de las revoluciones burguesas, además del arte como forma de expresión. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase.